y esto es bueno que lo entendamos y nos lo grabemos a fuego en nuestra mente, el tema de la Biblia no somos nosotros. El tema de la Biblia no fue escrita para que fuéramos felices nosotros. La Biblia no fue escrita para nuestra realización personal. La Biblia no fue escrita ni siquiera para nuestra salvación. La salvación es algo que se necesita para. El tema de la Biblia es el reino de Dios. El tema de la Biblia es el reino de Dios. Es cómo el reino en esta tierra el hombre lo perdió y cómo en Cristo Jesús es recuperado el reino de Dios. Y cómo todos aquellos que nacemos de nuevo podemos entrar al reino de Dios, podemos ver el reino de Dios y cómo podemos extender ese reino y cómo podemos servir a Dios en ese reino. Ese es el tema de la Biblia. Obviamente la felicidad, la salvación, eso es un beneficio colateral de la realidad que es el reino de Dios. ¿Cómo participamos en el reino de Dios? Lo sabemos, lo hemos escuchado muchas veces. Al recibir el perdón de los pecados por medio de la fe y el arrepentimiento, y entregando nuestra vida a Jesucristo, dice Colosenses capítulo 1, que somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Ese es el tema, hermano. El tema es que hemos sido trasladados a un reino, y es el reino de Dios. No es un reino de mentiritas, no es un reino ficticio, no es un reino que está bien, vendrá en el futuro. No, es un reino que se adelantó al tiempo y del cual cada uno de los que hemos nacido de nuevo ya participamos de ese reino. Porque mediante el Espíritu podemos ver y entrar a ese reino y estamos conscientes de que fuimos trasladados, fuimos sacados del dominio de las tinieblas al dominio de Dios, al dominio del Espíritu Santo. Alaba el nombre del Señor. También la Biblia enseña claramente que no accedemos al reino de Dios por méritos propios y que la ley que fue puesta en el monte Sinaí y fue establecida en el pueblo de Israel, la ley de Dios no fue puesta para que nosotros mediante el cumplimiento de esa ley pudiéramos alcanzar el estado de justicia. La Biblia enseña claramente que nadie jamás será justificado por medio de la ley. Que la ley fue necesaria para que todo el ser humano se dé cuenta cuán pecador es y cuánto necesita de un Salvador que es Cristo Jesús. Por eso la palabra dice que el fin de la ley, el objetivo final de la ley fue Cristo. Que llegáramos a entender que necesitamos a Cristo Jesús. Ahora, vivimos por la gracia del Señor. Ahora vivimos en su reino y nacimos en su reino por su gracia. No tuvimos que cumplir ninguna ley para que se nos diera acceso al reino de los cielos. Luego entonces viene un error en muchos corazones y mentes de todos aquellos que hemos nacido, ¿no? Y que la palabra nos tiene que ir corrigiendo. Entonces, si no hay ley que cumplir, podemos y entendemos entonces que vivimos sin ley, que vivimos en el reino de Dios como a nosotros nos parezca, que vivimos en el reino de Dios según nosotros nos convenga o la manera en que nosotros lo querramos entender. La respuesta es no, no, por supuesto que no, porque Dios ha establecido un reino eterno y en ese reino hay leyes espirituales, leyes del reino de Dios que están diseñadas para vivirlas aquellos que han nacido de nuevo solamente. Si tú no has nacido de nuevo, estas leyes no las puedes vivir. Podrás intentar vivirlas, pero no vas a lograrlo. Te vas a cansar, te vas a chocar, te vas a frustrar, porque son leyes espirituales. Ya vimos una, la ley perfecta, lo vimos hace unos días. Pero hoy vamos a ver otra. Y esto de que vivimos sin ley porque estamos en Cristo Jesús, se refiere a que vivimos sin el agobio ni la esclavitud de la ley judía, de la ley mosaica, de la ley del Sinaí. Pero vivimos en la libertad de Cristo y vivimos en la ley del reino de Dios. Voy a pedirle que vaya a 1 Corintios capítulo 9, por favor. 1 Corintios capítulo 9, y se ubique en el versículo 20 y 21, que ya lo leímos la vez pasada, pero quiero partir de ahí.
Pablo, hablando de su mentalidad para alcanzar a muchos para Cristo, él dice lo siguiente en el versículo 19: aunque soy libre respecto a todos, de todos me he hecho esclavo para ganar a tantos como sea posible. En su entendimiento de Pablo, que debe ser el entendimiento de todos, de alcanzar a más para que entren al reino, él dice lo siguiente, versículo 20: entre los judíos me volví judío a fin de ganarlos a ellos. Entre los que viven bajo la ley me volví como los que están sometidos a ella, aunque yo mismo no vivo bajo la ley, a fin de ganarlos a estos. Pablo, por ejemplo, hermanos, no se presentaba un viernes en la sinagoga, ni se presentaba un lunes en la sinagoga, porque no había nadie. Se presentaba los sábados en la sinagoga, porque en la ley judía decía que el sábado era el día que tenían que separar y consagrar al Señor. Entonces Pablo se paraba los sábados en la sinagoga como buen judío, pero para hablar del reino de Dios. Esa cuando se refiere aquí, me hago judío a los judíos, me someto a esa ley por alcanzar a algunos, aunque yo mismo no vivo bajo esa ley. Versículo 21. Entre los que no tienen la ley, me volví como los que están sin ley. El gentil, el que no era judío, pues él vivía como hoy en día viven muchos gentiles, o todos los gentiles, sin ley. Se vale lo que sea. ¿Por qué? Porque están sin ley. Y dice el apóstol Pablo: entre los que no tienen la ley, me volví como los que están sin ley, aunque no estoy libre de la ley de Dios, sino comprometido con, ¿qué dice? La ley de Cristo, a fin de ganar a los que están sin ley. Es decir, también se presentaba un lunes, se presentaba un domingo, les hablaba y hablaba de Dios, aunque ese día, según la ley, no se tenía que hablar de Dios, pero él hablaba de Dios. Como que los gentiles no tenían problema con eso, ¿me entiende? Y él dice: vivo sin ley, aunque en realidad sí vivo bajo una ley, la ley de Cristo. Y de esa vamos a platicar hoy. Vamos a platicar de la ley de Cristo. Ya vimos de la ley perfecta, ahora vamos a ver la ley de Cristo. ¿Sí? La ley de Cristo. ¿Qué es la ley de Cristo? ¿Cuándo fue la ley de Cristo? ¿Por qué se habla de la ley de Cristo? Bueno, la ley de Cristo la menciona aquí, pero también se menciona en Gálatas capítulo 6, y quisiera que me acompañara. En Gálatas capítulo número 6, en el final de esta carta, el apóstol Pablo vuelve a mencionar esta ley. Está en el versículo 2. Y dice, versículo 2, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas, y así cumplirán la ley ¿de qué? De Cristo. Nuevamente el apóstol Pablo habla de la ley de Cristo. Se refiere a esta serie de leyes espirituales para los nacidos de nuevo y que tienen que ver con el reino de Dios. La palabra carga, aquí en esta parte, en el griego, es la palabra varos, y significa un gran peso que tiene que llevarse en una gran distancia. La idea es algo muy pesado que alguien tiene que cargar por una distancia larga. Entonces eso se le llama, esa es la idea, el concepto de carga. Y dice este pasaje que debemos ayudarnos unos a otros a llevar, o diría la versión Reina Valera, sobrellevar las cargas. Significa que a la vida de todos puede llegar, nadie está libre de eso, eventualmente puede llegar una pesada carga. Piense en lo que usted quiere imaginarse que sea, pero una carga, algo que viene a ser pesado para una persona o para una familia. Y que aparte es algo que va a durar tiempo y que hay que ayudar, hay que meter el hombro, hay que sobrellevar, cooperar, estar ahí ayudando a aquel que tiene esa carga. Dice el apóstol Pablo que si nosotros realizamos esta acción, estaremos cumpliendo, estaremos obedeciendo, estaremos funcionando dentro del reino de Dios de manera perfecta, porque esta es la ley de Cristo.
¿Cuándo se estableció esa ley? Dirás que yo no me di cuenta. ¿En qué lugar el Señor Jesús se paró y dijo, esta es la ley? ¿Cuándo fue que el Señor habló de una ley que lleva su nombre, la ley de Cristo? Los apóstoles del primer siglo hablaron de esa ley, se refirieron en algunos pasajes a esa ley como la ley de Cristo, el mandato de Cristo. Vamos a platicar un poquito de esto. ¿Cuándo se establece esa ley? Esa ley se estableció la noche que Jesús fue entregado. Y para eso vamos a tener que ir a Juan capítulo 13. Vaya por favor conmigo a Juan capítulo número 13. Juan capítulo número 13, déjeme ponerle el contexto, es el contexto de la noche que fue apresado Jesús. Esa noche fue una noche muy especial. Esa noche él cenó con sus discípulos, esa noche habló con sus discípulos, esa noche fue entregado, fue traicionado por Judas, esa noche fue apresado, fue llevado a juicio toda la madrugada y el otro día muere el Señor Jesús en la cruz del Calvario. En ese contexto de esa noche, ¿sí?, que está en Juan capítulo número 13, la palabra del Señor dice que prepararon la cena y que tomaron la cena esa noche. Pero el pasaje de Juan capítulo número 13 narra que cuando terminaron de cenar y como Jesús sabía que el tiempo había llegado, dice que se levantó de la mesa, se quitó su manto, su ropa de cena, porque cenaron con una ropa especial, y esa noche Jesús se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Nos parecerá o nos parece algo, pues, que dirá usted, qué chistoso, ¿por qué hizo eso? Porque actualmente eso no se acostumbra entre nosotros. Y no se acostumbra entre nosotros porque vivimos en otra cultura. Hoy ya podemos usar zapatos cerrados, ¿verdad?, que no nos ensucien los pies. Ya no estamos caminando necesariamente por calles de tierra que se ensucian los pies, ya tenemos pavimento hidráulico, ¿verdad?, en muchas calles o en algunas calles, y en general los pies no se ensucian en ese sentido como ellos se los ensuciaban. Luego, aparte, ellos comían no necesariamente en mesas como nosotros las tenemos pensadas, sino tal vez eran tapetes, tal vez eran a ras de piso, y obviamente el lavamiento de pies era necesario. Pero en el contexto de lo que estamos hablando, ¿sí?, sucede algo. ¿Quiénes realizaban esa tarea? Esa tarea la realizaban los sirvientes de menor rango. Es decir, en una casa, en una invitación que un hombre o una familia hiciera a otras personas, si eran bien atendidos, si eran bien recibidos, el amo, el dueño de la casa, preparaba que un sirviente estuviera listo con agua y toallas precisamente para lavarle los pies a los invitados. Pero el siervo que se le asignaba esa tarea era el siervo de menor rango, era el de más baja rango sería la palabra que me gustaría ocupar, de más bajo nivel, era el que estaba destinado al lavamiento de los pies. Si usted se imagina esa escena, entonces dará cuenta que mientras Jesús está tomando la cena con ellos, todos los ojos de ellos están sobre él, es el maestro, es el Señor, todo lo que hable es importante, todo lo que diga es importante, ¿sí? Así que en ese momento lo ven que se pone de pie, que se quita su ropa, su ropaje de gala, porque era una noche especial, busca una toalla, se la pone en la cintura, lo ven, lo observan que va por una tina, por una vasija, trae agua y empieza a lavar los pies. Obviamente a los discípulos esto les causa un problema, les causa un shock, ¿sí? Pedro, que es poco quedarse con las cosas, se le expresan, ¿sí? Porque los discípulos eran diferentes y Pedro es de los que expresan lo que no le gusta, expresa lo que siente. Tal vez había otros discípulos que se quedaban callados con lo que veían,
Pero Pedro expresa y dice, no, no me vas a lavar los pies a mí, no lo puedes hacer. ¿Por qué? Tú eres el Señor, tú eres el maestro. Ese trabajo es para el siervo de menor rango. Y ya hace poco escuchamos una explicación de esto. Dice, pero ninguno de ellos se ponía a lavar los pies, ¿verdad? Nomás se indignaban. Es como decir, no, no hagas eso. Mejor que no lo haga nadie. Y bueno, ya sabemos, en la plática con Pedro le dice Jesús, si no te lavo los pies no tendrás parte conmigo. Pobre Pedro ya no sabía qué hacer. No, pues entonces lávame todo. No, nomás los pies, porque ya estás limpio por la palabra. Bueno, toda esa escena, hermano, es ese día, ese momento de Juan capítulo número 13. Hermano, y le lavó los pies a todos. ¿A cuántos pies lavó? 24 pies. 24 pies, porque eran 12 discípulos. Porque si usted lee el pasaje bien, pero Judas se fue después. También los pies de Judas fueron lavados por el Señor. Repito, hoy nosotros lo vemos así como que, ay, qué lindo, ¿no? Claro, porque pues hoy las mujeres se hacen su pedicure y toda la cosa, y los hombres pues tenemos pomadas, talcos para que no nos huelan los pies. Pero imaginará el tipo de pies que tenían los hombres en aquellos tiempos. Y además eran pescadores, no creo que eran del alta. Pues fueron lavados por el Señor. En ese contexto, hermano, es donde cuando Jesús termina de lavar los 24 pies, vuelve, se quita la toalla, tal vez deja por un lado la tina con el agua, la van a tirar o la tira, vuelve no vas a poner y se vuelve a sentar. Y la mirada de todos los discípulos observando. Luego, Judas sale de la escena, ¿sí? Y entonces llegamos al versículo 34, por favor. Juan 13, 34. Dice así. Este mandamiento nuevo les doy. Este mandamiento, ¿qué? Nuevo. La palabra usada, hermano, es la palabra que en muchas ocasiones se le he platicado, porque es importante que la entienda, porque todo en el Nuevo Testamento es nuevo. O sea, es la palabra kainos. ¿Cuántos mandamientos tenían los judíos? Algunos los han contado, 613 mandamientos. Entonces, ¿este era el 614? No. ¿Por qué? Porque dijo, un nuevo mandamiento les doy. Y la palabra kainos significa nuevo, pero más que nuevo en tiempo, nuevo en novedoso. No en el tiempo, sino en la esencia nueva del mandamiento. Es decir, un mandamiento diferente, es nuevo porque no existía, pero es diferente, es de otra esencia, es novedoso, no tiene nada que ver con lo anterior. Cuando Jesús usa la palabra un mandamiento nuevo, jamás está pensando que es parecido a los 613 mandamientos de la ley. No tiene que ver con la Torá, no tiene que ver con todo lo que se ha dicho anteriormente, es nuevo. Es un mandamiento nuevo, es un mandamiento del reino de Dios. Es un mandamiento que jamás nadie había escuchado ni había establecido. Es un mandamiento, hermano, que viene por revelación. Es algo que en el ser humano jamás lo imaginó, que Dios estableciera cosa semejante. Y usted dirá, ¿cuál es? Vamos a leerlo. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. ¿Eso es todo? ¿Eso es lo nuevo? Sí, ya lo he escuchado. No le veo nada de nuevo. ¿No le ve nada nuevo? No. Sí, porque Jesús ya había dicho que en la ley dice amarás al Señor con todo tu corazón, ¿no? Y a tu prójimo como a ti mismo. Sí, pero esto es diferente. Dice algo más. Esto dice algo nuevo. El problema, ¿sabe cuál es? La palabra amor.
Sí, porque hace rato dijo, amor, apúrate, amor, apúrate. Ay, mi amor, espérame. ¿No? El amor en nuestra cultura es un sentimiento por esencia. Cuando el jovencito siente mariposas en su estómago porque ve a una muchacha que le gusta, que la ve muy bonita y que quisiera, ¿ya sabe qué? Dice, la amo. No, lo que quiere es tocarla, abrazarla, besarla, es lo que quiere. Entonces pensamos que el amor es eso. El amor, claro, el amor, ahorita el 10 de mayo, pero por favor, la mamá, no, hay que hacerle un monumento, un ídolo. Y tengan cuidado con eso, no haga de su mamá un ídolo. Que mi mamá lo dijo. ¿Y qué tiene? ¿Y si Dios dijo otra cosa? Usted habla así de su mamá porque ya se murió. Sí, mi mamá ya se murió. Pero confundimos la palabra amor. Y la palabra usada aquí en el Nuevo Testamento es la palabra ágape. ¿Qué significa ágape? Según los estudiosos, que son muy estudiosos, buscaron la palabra ágape en los escritos griegos antes del Nuevo Testamento para ver cuál era el significado de la palabra ágape. Y encontraron muy poca información. Es decir, casi no se sabe nada de la palabra ágape. ¿Qué significa amor? En español está bien. Pero, ¿qué tipo de amor? No se encontró mucha información en los escritos griegos antes del Nuevo Testamento para saber a qué se refería. Entonces muchos han llegado a la conclusión de que la palabra ágape realmente tuvo su significado en Cristo Jesús. Cristo le dio un significado a la palabra ágape. Y entonces la palabra ágape significa amor, pero que no tiene que ver con los sentimientos, sino con la voluntad. Con la voluntad de servir a alguien, con la voluntad de sacrificarse por alguien. Y el ejemplo mayor lo tenemos en Cristo, obviamente. No solo en el lavamiento de pies, sino en la cruz. ¿Por qué Jesús fue a la cruz? Por amor. Porque de tal manera amó. Ágape. Pregunta. Cuando Jesús pensaba en la cruz, ¿sentía mariposas en el estómago? Decía, la cruz, qué linda, ¿cómo me gustaría estar colgado de esa cruz? Por supuesto que no. Es más, la noche que fue entregado Jesús, horas antes de ser entregado, orando al Padre, le dijo, Padre, si es posible, mejor no, porque me estoy llenando de miedo. ¿Jesús tuvo miedo? Por supuesto que Jesús tuvo miedo. Entró en agonía, porque él sabía lo que le esperaba. No fue un sentimiento, es que Jesús por sentimiento, no fue por sentimiento, pero dijo algo, y esto es amor. Pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Y escuchó la voz del Padre que le dijo, te quiero en la cruz. Pues voy a la cruz. Porque el amor ágape es el amor sacrificial, es el amor de servicio. Y esa noche Jesús les dijo, este mandamiento nuevo les doy. ¿Y cuál es el mandamiento? Que se sirvan, que se ayuden, que se sacrifiquen los unos por los otros. Ese es el mandamiento de Jesús. Y hermano, quiero decir, ¿por qué es nuevo? Porque yo puedo amar a mi prójimo. Pero dice que entre nosotros los que vivimos en el reino, tenemos que tener este principio de vida. Y el principio de vida, hermano, es que nos debemos servir los unos a los otros como Él lo acababa de hacer. Él, siendo el Señor y el Maestro, tomó el lugar del siervo más humilde y de más bajo rango. Y después se levantó de eso y regresó a la mesa y dijo, ahora les puedo decir el mandamiento. El mandamiento es, lávense los pies unos a otros todo el tiempo, porque esa es la ley del reino.
Claro, hoy en día no nos lavamos los pies y si lo hiciéramos sería simbólico porque no se necesita. Pero en realidad lo que está diciendo el Señor es, no hay rangos, no hay categorías, no hay quien vale más, no hay quien vale menos. Todos debemos sacrificarnos y servirnos los unos a los otros. Ese es el mandamiento nuevo que les doy. Ya no estés fijándote tanto en ti mismo, en ti misma. Tienes que estar fijándote en la necesidad que tiene otro, en lo que le está pasando al otro. Por eso los cristianos tenemos a veces muchos problemas espirituales. ¿Sabe por qué tenemos muchos problemas espirituales? Porque nada más estamos pensando en nosotros. Ese es el tema. Señor, ¿por qué me siento triste hoy? Señor, ¿por qué hace calor? Señor, ¿por qué no tengo un clima? Señor, ¿por qué el otro? Me siento deprimido, me siento deprimida. Hoy no tengo ganas de nada. Oren por mí. Y ya saben la onda que se traen muchos, ¿no? Ponen una cara triste para que no les vean. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Es que hoy me siento. No, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Y echarle porras al yo, al ego. Un mandamiento nuevo te doy, dice el Señor. Les doy un nuevo mandamiento. ¿Cuál? Sacrifíquense los unos por los otros. Sírvanse los unos a los otros. Ayúdense los unos a los otros. Ya terminé mi maestría y mi doctorado. Ahora pienso estudiar una cosa que... En la iglesia no hay jóvenes que necesiten un poco de apoyo para su examen de admisión a la secundaria, a la prepa, a la universidad. ¿Quién sabe? Pero yo primeramente, Dios, para la gloria del Señor, seré un máster. Ya estoy pagando la universidad de mis hijos. Ya invertí para que cuando mis hijos la universidad la tengan asegurada en las mejores universidades. Gloria a Dios, hermano, adelante. ¿Y los otros niños de la iglesia? ¿Que hay más niños? ¿Mis hijos no son los únicos en el universo? No. Sacrifiquémonos. Miren, ¿sabe cómo se acaba la depresión? Pensando en otros. Va usted al doctor y le dice, usted está enfermo de estrés. ¿Y sabe cómo sale del doctor? Más estresado. Porque es que me dijo que estoy estresado. Y salí más estresado. Deme un medicamento. ¡Pum! A dormir se ha dicho. ¿Sabes cómo se quita el estrés? Pensando en otros. Ayudando a otros. Dejando de pensar tanto en nosotros mismos. Amén. El mandamiento nuevo, kainos, diferente, es que todos podemos ayudar a todos. Le invito, es que me estoy haciendo mi fiesta. Te estás haciendo tu fiesta. ¡Qué padre, qué bonito! Tu fiesta, Tyler. Va a ser sencilla y cuando llegas, wow, qué sencillo estaba este asunto. Está bien, tranquilo. Y no sé qué le atine, ya esta semana me iba a hacer mi fiesta, hermano. Pues ya ni modo, le atiné. Te vas a hacer tu fiesta. Disfrútala, hermano. Nada más te pregunto una cosa. De todo lo que gastas en tu fiesta, ¿no podrías disponer un poquito para ayudar a otros? Ya me amorró mi fiesta. No, hermano. Es que un nuevo mandamiento os doy. Que se sirvan y se sacrifiquen los unos por los otros. Nunca se había dado un mandato de tal naturaleza y sería la manera, porque voy a seguir leyendo,
Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo, y yo no voy a decir amar, voy a decir sacrificio, ¿sale? Este mandamiento nuevo les doy, que se sacrifiquen los unos por los otros, así como yo me he sacrificado, también ustedes deben sacrificarse los unos por los otros. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos. Si se sacrifican, si se ayudan, si se apoyan, si se sirven los unos a los otros. La iglesia cristiana ha cometido un grave error. Ha querido impactar al mundo con conciertos cristianos. Y no tenga problemas, si usted quiere un concierto, vaya, latino siempre. Queremos impactar a la gente con nuestras canciones. Queremos impactar a la gente con las alabanzas. Habías de ir, es que la alabanza se pone de bonita. No, y las hermanas tienen unas voces angelicales. No, y los chavos no tocan, que qué bárbaro. ¿Dónde dice en la Biblia que nos van a conocer por nuestra alabanza? No, es que habías de escuchar al predicador fulanito. No, escucha a sutanito. No, qué bárbaro, fulanito, cómo predica. Queremos impactar a la gente con oradores. La Biblia dice que nos vamos a dar a conocer por eso. No habrías de ir a nuestro templo, a nuestro local. Gracias a Dios, bendito Dios, nos dio un local hermoso, que no es está re feo. Una vez escuché a una persona hace muchos años que dijo: yo cuando escuchaba la predicación de los hermanos de generación, tuve ganas de ir a su reunión. Cuando llegué, oh decepción, qué feo lugar tienen. Como ni es mío, yo ni me sentí aludido, ¿no? Pero queremos impactar a la gente por nuestros locales, por nuestras sillas acolchonadas. Ahora, si se tiene, no hay problema. Es más, hermano, escuche esto que le voy a decir. Y esto ya no es una crítica personal, sino es un fenómeno social ya muy estudiado. Hay quien vio y diseñó todo un sistema con una buena alabanza, con un predicador carismático, en locales hermosos, con coreografías hermosas, con todo digital, con todo de primer mundo, y había colas para entrar a esos lugares. Ahora ya han salido documentales de toda la farsa y todo lo tremendo, pero ¿ve? Cuando Jesús dijo: ¿cómo van a conocer que son mis discípulos? Cuando se amen, cuando se sirvan, cuando se sacrifiquen los unos por los otros. Bendito es el nombre del Señor. Esa misma noche, vaya a Juan 15, porque es la misma noche. Juan 13, 14, 15, 16 y 17 es la misma noche. Esa noche en Juan 15, Jesús sigue hablando, Jesús sigue ministrando. Y en el capítulo 15, versículo 8, vuelve a hablar de esto. Y dice: mi Padre es glorificado cuando ustedes den fruto y muestren así que son mis discípulos. Versículo 9, así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Y así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Versículo 11. Les he dicho esto para que tengan mi alegría, mi gozo, y así su alegría sea completa. Versículo 12, quiero que le preste atención. Y este es mi mandamiento. Escuche, dice mi mandamiento. Ya no dice un mandamiento, el mandamiento, ahora dice es mi mandamiento. Casi es mi encomienda personal. Esto es lo, muchachos, esto es lo último ese es el mandamiento que les dejo. Y este es mi mandamiento: que se sacrifiquen, que se ayuden, que se apoyen los unos a los otros, como yo los he amado. Versículo 13. Nadie tiene mayor ágape, mayor amor sacrificial que el que da la vida por sus amigos.
Y esa noche, ese día, al otro día Jesús iba a dar su vida. ¿Por qué? Por los amigos. Sacrificio. Sigo leyendo. Nadie tiene mayor amor o más grande que el dar la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos. Wow. ¿Qué le está diciendo? Voy a dar la vida por ustedes. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. ¿Y qué les estaba mandando a hacer? Ya no los llamo siervos porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos porque todo lo que mi padre le oí decir se los he dado a conocer a ustedes. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Los comisioné para que vayan y den fruto y que su fruto perdure. Así el Padre les amará y les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Este es mi mandamiento. Que se amen, que se sirvan, que se ayuden, que se apoyen los unos a los otros. Esa noche, hermano, Jesús estableció su mandamiento. No son muchos mandamientos, hermano. Nada más es que esa noche nada más habló de uno. Y se llama la ley de Cristo. Esta es la ley que rige el reino de Dios. Esta es la ley. Si usted me dice, es que ahí en la iglesia te obligan a que ayude. No. Estamos obligando absolutamente a nadie. Le estamos diciendo que si usted ha nacido en el reino de Dios, usted sabe que lo que estoy hablando es del Espíritu. Si usted ha nacido en el reino de Dios, sabe que lo que estamos leyendo es palabra de Dios. Y si usted ha nacido de nuevo, usted sabe que los impulsos del Espíritu por ayudar a otros siempre han estado ahí. Déjenlos que fluyan. Déjenlos que surjan. Son de Dios, son del reino de Dios. Hay que ayudar a otros. Hay que ayudar. Normalmente ayudamos a los de nuestra propia familia y eso no es de Dios. Claro, yo voy a preocuparme por los míos. Pero el amor no es así. El amor de Dios, yo no me preocupo por los míos, me preocupo por otros que ni de mi familia son. Humana, pero son de la familia de Cristo. ¿Cuántos alaban y glorifican el nombre del Señor? Hermanos, la ley de Cristo quedó establecida la noche antes que Jesús fuera a la cruz. Los discípulos lo hablaron, sí. Pablo lo menciona en Romanos, lo menciona en Tesalonicenses, Pedro lo menciona en una de sus cartas, el apóstol Juan lo menciona en su primera carta, en su segunda carta. Todos ellos sabían de esta ley. Pero ¿sabe qué, hermano? Es una de las leyes más desconocidas hoy en día entre nosotros los cristianos. Por eso es necesario regresar a lo que es el reino de Dios. De las pasajes con Pablo, quiero leer Romanos 13. Está muy interesante Romanos 13. Mire, vea. Romanos 13. Romanos 13, si usted lo ha leído, se acuerda, habla acerca de someterse a la autoridad. A la autoridad pública, porque no hay autoridad sino puesta por el Señor. Y tenemos que ser sujetos a las autoridades civiles. Habla de pagar impuestos, de pagar contribuciones. Dice el versículo 7, paguen a cada uno lo que le corresponda. Si deben impuestos, paguen impuestos. Si deben contribuciones, paguen contribuciones. Diría yo, pague el agua, hermano, pague la luz, pague la basura, pague el drenaje. No, es que tengo un conocido que me... A ver, ¿por qué? Entonces que nos lo descuenten a todos también. Se enoja porque no pasa la basura. No, pasa la basura. ¿La paga? Tiene un cuentón ahí de basura que no ha pagado y se enoja que no pase. Es que se roban el dinero, nada. Pague a cada uno lo que le corresponda. Si deben impuestos, paguen los impuestos. Si deben contribuciones, paguen contribuciones. Al que deben respeto, muestren el respeto. Y al que deban honor, ríndanle honor. Versículo número 8. No tengan deudas pendientes con nadie. ¿Qué dice? No tengan deudas pendientes con nadie. Oye, hermano, yo saqué a meses sin intereses. ¿Está pagando normalmente? Sí. Está bien. Aproveche el sistema. Está bien. Tiene deudas que no está pagando, que ya se quedaron atrasadas, ya lo están buscando, ya ve a la persona y, discúlpeme, o ya hasta se le olvidó, está peor.
No, hermano, no es correcto delante del Señor. Pague toda deuda, no le deba nada a nadie. No se emocione, no compre cosas que no están en su nivel. No compre por adelantado si no es necesario. Ya me estoy saliendo del tema. Bueno, ¿cuántos los que están aquí tienen sus finanzas sanas? Y bendito Dios, si tienen deudas son pagables, están pagando y no están endeudados. Levante la mano. Ay, bendito Dios. Hace un rato casi me da un infarto, hermano. Nadie levantaba la mano. Dije, Señor, necesitamos un curso de finanzas del reino. Qué bueno, muchos han levantado sus manos de que no le deben nada a nadie. Ok, sigo leyendo. Así tienen que vivir y así consérvense, por favor. Porque si usted le debe, hermano, el enemigo lo tiene atado y lo tiene agarrado. Záfese lo más pronto de las deudas. Dice el versículo, no tengan deudas pendientes con nadie. Y Pablo dice, sí, tengan una deuda siempre pendiente. ¿Cuál? Ahí dice, a no ser la de amarse los unos a los otros. Hermano, tú no tengas deudas con nadie, pero hay una deuda que siempre vas a tener. ¿Cuál es? Ayudar a mi hermano. Ayudar a mi hermano. Te lo voy a plantear de esa manera. ¿Tú te sientes agradecido con el Señor? ¿Has cantado alguna vez, Señor, no tengo nada con qué pagarte? Hay canciones que son muy sentimentales. Señor, no tengo, con manos vacías vengo hoy, porque no trajo ni diezmo, ni ofrendas, ni limosna, ni nada, ¿verdad? Y también viene y dice, Señor, no tengo nada que darte. ¿Con qué pagaría tan grande sacrificio? Oh, si se pudiera pagar, ¿con qué pagaría? Y Dios dice, sí me puedes pagar. Y tú, ¿con qué pagaría? Y Dios dice, ¿si me quieres pagar? Sí, pero no se puede. Por eso digo, ¿con qué pagaría? Como no se puede. Y dice Dios, sí se puede. ¿Cómo, Señor? Ayuda a mi hijo. Ayuda a mi hija. Ayuda a tu hermano. Y si lo ayudas, es como si me pagaras. Así es que nunca más vuelva a cantar. ¿Con qué pagaría? Con una sopita a la hermana que está enferma. Con una ofrenda para aquel que está pasando por una situación difícil. Con una visita a aquel que se siente desolado. Con unas laminitas para la casa del hermano que está goteando. Que viva mi hermano en la casa, tengo 3. Pues que vive en una, él no tiene ninguna. No, pero llego al culto, ¿con qué pagarías? Si tuviera para pagarte, sí te pagaría, pero lo bueno es que no hay con qué pagarte. Pues. ¿En cuánto me compromete una canción? A veces en nada, hermano. Pero este texto dice algo maravilloso. No tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse los unos a los otros. En el reino, hermano, tenemos una deuda con Dios. ¿Cuál? La de servirnos, apoyarnos, buscarnos. Y si tiene una carga un hermano, le vamos a meter el hombro a todos. Esa es la ley del reino de Dios. Por eso en el reino de Dios se acaba la depresión, se acaba la ansiedad, se acaba el afán, se acaba el estrés. Porque, disculpen, mi lenguaje a veces no es el más refinado, pero perdónenme. Pero siempre hay alguien más amolado que yo. Siempre. Siempre hay alguien a quien ayudar. Pero si tengo 2 tortillas, hermano, ni a 1 kilo de tortilla llego. Quizás hay otro que no tiene ni una. No te apapaches tanto. De aquello que tienes, compártelo. Pero quiero decirte algo. Hay gente que viene y me dice, hermano, tengo ropa en muy buen estado, camisas, pantalones, suéteres,
Bueno, ahorita suéteres no, hermano, gracias. Pantalones, ¿se lo traigo para que usted lo reparta entre los hermanos? Yo, ¿por qué? Sí, ¿por qué tengo que repartirlo entre los hermanos? ¿Sabe por qué? ¿Me dice eso la gente? Porque no se conoce. Quiere que yo ande viendo talla 40, pues se le queda talla 38. Aunque eso ahora sí usa como trae la de su hermanito, entonces sí se puede. Que sea apretadita. Porque no hay busque. O sea, ¿cómo no voy a saber quién tiene necesidad? ¿Por qué el pastor debe saber quién tiene necesidad? Porque es el pastor y conoce las ovejas, sí. Pero tú también tienes que saber quién está pasando por necesidad. Dios me puso a darle una ofrenda a un hermano que es así chaparrito, bajito, pero tiene una esposa así. ¿Cómo se llama, hermano? No. Se lo dejo y usted búsquelo. O sea. Hermanos, necesitamos que conocernos. Es que yo no sé quién tiene necesidad. Vaya a las casas de los hermanos, vaya. Diga, hermano, te quiero visitar, ¿qué día me puedes recibir? No prepares nada, yo llego y veo cómo vive el hermano, cómo vive. Digo, ¿puedo ayudar? Sí, puedo ayudar. ¿Puedo dar algo? Sí, hazlo, hermano. Esa es la ley del reino. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Esa es la vida del reino. Y no que yo esté en mi casa pensando, ¿cómo estará mi vida espiritual? Me estoy enfriando. Y sí estoy muy fogoso. Mi vida espiritual, ¿cómo está? Señor, ¿cómo estoy hoy? O sea, escúcheme, a veces pensamos que el cielo está pensando en mí. Por eso dejen de oír a ciertos cantantes cristianos que sus canciones están mal. Hay una canción que canta un hermano que dice, y a donde yo voy, él me va a buscar. Padre Santo, ¿a qué egoísmo hemos llegado? Dice que cuando voy al parque me sale él a buscar. Vale. Y me dice que me ama y que conmigo siempre está. ¿Ya se acordó por ahí dónde va? Claro, como el hermano tiene una voz preciosa y le pone una música hermosa, nos damos cuenta que lo que está cantando es egoísmo cristiano. Y no nos damos cuenta que en realidad no dice eso la palabra. La palabra dice que tengo que buscar a mis hermanos y buscar en qué los puedo ayudar. No, pero es que hoy amanecí sintiéndome no sé cómo y sintiendo no sé qué. Y no tengo ganas ni de pararme de la cama. Oh Dios, pero tú estás conmigo, ayúdame, Padre. Y otros muriéndose de hambre. Y otros teniendo problemas, verdaderos problemas. Hermano, levántese en el nombre de Jesús y va a ver cómo está mi hermano, cómo está mi hermana y hay algo que hacer. ¡Vamos! Esa es la vida del reino. Ámense los unos a los otros, como yo los he amado. Pedro también lo dice en Primera de Pedro, ámense los unos a los otros. Pero quiero que vayamos a Juan, Primera de Juan, para llegar a la parte final. Primera de Juan, capítulo número 3. A ver, le pongo el contexto rápido. Juan, Primera de Juan, Apocalipsis son de los últimos libros de la Biblia, escritos según los que han fechado los libros de la Biblia por el año 90. Eso quiere decir que Jesús dijo, este mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, en el año 33, 34. Para el año 90, 93 han pasado 60 años. 60 años de iglesia. La iglesia se ha extendido por toda Europa, la iglesia se ha extendido por Asia y tal vez por África, aunque no hay registros. La iglesia está por todos lados. Ya los apóstoles ya se murieron, ya se murió Pablo, ya se murió Pedro, ya se murieron muchos de los apóstoles, y se cree que el único que estaba vivo en ese momento era Juan. Y mire cómo escribe Juan. Juan 3:11.
Este es el mensaje que han oído desde el principio. ¿Cuál principio? El principio del Evangelio. Este es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Ahí está. Juan dice, es lo que les hemos venido diciendo todo el tiempo. Y ahorita que Pablo, Juan, dinos tú que eres el anciano de días y el gran apóstol, dinos qué es la voluntad de Dios. Pues el mismo mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Versículo 23 de ese mismo capítulo dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos los unos a los otros, nos sacrifiquemos, nos esforcemos, nos animemos, nos sirvamos. Capítulo 4, por favor, versículo 7. Juan dice, queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, sirvámonos, sacrifiquémonos los unos por los otros, pensemos en los otros, porque el amor viene de Dios y todo el que ama ha nacido de Él y le conoce. El que no ama no conoce a Dios. Dios es amor. Versículo 11, Dios es sacrificio, Dios es servicio. Queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros, duro y duro sobre lo mismo. Nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros. Su amor se ha manifestado plenamente entre nosotros. Segunda de Juan, porque también hay segunda, hermano. En la segunda de Juan, que es solamente un capítulo, quiero que lea el versículo 4 conmigo, es hermoso. Ya en las últimas cartas de Juan, se está acabando la era apostólica. Ya no hay más apóstoles del Cordero. Hay más apóstoles, pero no son del Cordero, no son de los 12. Me alegré muchísimo al encontrarme con algunos de ustedes que están practicando la verdad según el mandamiento que nos dio el Padre. Y ahora, hermanos, les ruego que nos amemos los unos a los otros. Y no es que les esté escribiendo un mandamiento nuevo, no, sino el que hemos tenido siempre. La iglesia del primer siglo tuvo este mandamiento siempre. Tenemos que volver a ser esa iglesia, hermanos, donde nuestro gran mandamiento sea amarnos los unos a los otros, servirnos los unos a los otros, ayudarnos los unos a los otros. En esto consiste el amor, en que pongamos en práctica sus mandamientos. Y este es el mandamiento, que vivan en este amor, tal como ustedes lo han escuchado desde el principio. Hermanos, los apóstoles fueron fieles. Lo que escucharon esa noche lo transmitieron a todas las generaciones de creyentes hasta el año 100. Y lo tenemos aquí en la Escritura. Así que, hermanos, el Evangelio es integral. No quite una cosa para poner otra. Hay que venir a alabar a Dios, hay que reunirnos para alabar a Dios, pero por supuesto, hay que tener santidad, claro. No hay que ser mundanos, hermano. No hay que andar con música mundana, ni películas mundanas, ni entretenimientos mundanos. Tenemos que vivir en santidad. Tenemos que conocer la doctrina, claro. Tenemos que estar en la oración personal y congregacional. Tenemos que reunirnos, tenemos que leer la palabra, tenemos que evangelizar, tenemos que compartir la palabra. Sí, todo eso está perfecto y hay que seguirlo haciendo. Pero hay un mandamiento práctico y ético y de comportamiento nuestro. ¿Cuál es, hermano? El amarnos los unos a los otros. Por eso Gálatas 6:2 dice claramente: ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo Jesús. Hermanos, el reto que tenemos delante es vivir la ley de Cristo, la ley del reino. Muchachos, pueden ayudar a otros en algo. Señoritas, pueden ayudar en algo a otros. Familias, pueden ayudar a otra familia. Varones, pueden ayudar a otros varones. Mujeres, pueden ayudar a otros. Pongan su servicio, pongan lo que saben, pongan lo que tienen. Pongan sus pertenencias al servicio de Dios, su carro al servicio de Dios, su casa al servicio de Dios. Lo que saben hacer, saben cocinar, saben coser, tejer, computación, inglés, pónganlo al servicio de otros. Eso es la ley de Cristo. Amén.
Un último punto aclaratorio. Gálatas 6 dice que tenemos que ayudarnos unos a otros y llevar las cargas unos a otros y cumplir así la ley de Cristo. Pero en el versículo 5 dice, pero cada uno lleve su propia carga, según la Reina Valera. La Nueva Versión Internacional dice que cada uno lleve su propia responsabilidad. La palabra carga ahí ya no es varos. La palabra es fortión y significa cada uno tiene que llevar su responsabilidad. El ayudarnos unos a otros no implica quitarnos responsabilidad. El mismo escritor que dijo, ayúdense unos a otros, dijo, el que no trabaja, que no coma. Hoy Pablo primero dice una cosa y luego dice otra. No, está diciendo lo mismo. Hay responsabilidades. Tú no puedes decirle a tu hijo, a tu hija, mamá, es que no me sale la A ni la E y ya es tarde. Quítate, hija, y lo haces tú. Y al otro día le ponen 10 a la tarea de la niña. Eso es absurdo. Es que estaba llorando y sufría porque no podía. No, es que no le tienes que quitar esa carga porque ella tiene que aprender. ¿Cuándo va a aprender? No le puedes quitar la responsabilidad a otros. No puedes decirle a un varón, no trabajes y nosotros te ayudamos. Eso es absurdo. Si no trabaja, no le ayudes. Ayúdale con otra cosa a su esposa y a sus hijos para que nosotros, pero él tiene que aprender que tiene que trabajar. Sobrellevar las cargas los unos de los otros no implica quitar responsabilidades. Sí, hermano, yo por eso, no. Hermano, en esta tarde, en el nombre de Jesús, todo lo que yo hablé de la palabra, hermano, no salga con carnalidades. De veras, en el nombre de Jesús no salga con carnalidades de él. Pues a mí nunca me han ayudado. ¿Qué carnal? No hablamos de que te ayudaran a ti. No hablamos para que te ayudaran a ti. Lo que dice la palabra es que tú tienes que ayudar a otros. Jamás te está diciendo que te tienen que ayudar. No, pues aquí en la iglesia a mí nunca me han ayudado. Pero eso no hablamos de eso. Tampoco salgas con la carnalidad de que, pues es que cada quien tiene que ver por lo suyo, porque hay responsabilidad. No. Hay cosas que son responsabilidad que no podemos quitarte, pero hay cosas que sí te podemos ayudar. Y no quieras tampoco canjear con Dios, ayudo a los hermanos y Dios me perdona de las cosas mundanas que ando haciendo. Tampoco. Es todo. Pero en el nombre de Cristo Jesús, hermano, en el reino se vive pensando en los demás. Póngase de pie. Pues yo he ayudado y luego el día que estuve con COVID, ni quien me fuera a ver. Y cuando ustedes piden ayuda para otros, yo sí vi. Arrepiéntete, hermana. Arrepiéntete, hermano. Es una mente más carnal y más humana, por no decir diabólica. Si tú ayudaste y a ti no te ayudaron, bendito sea el nombre del Señor. Sigue ayudando. Y cuando ayudes, no quieras que lo pongan en Facebook. Vamos a orar al Señor, hermano. Y yo te reto a algo. Si estás en el reino de Dios, tú me lo vas a entender. Señor, no tengo mucho. O tal vez sí tienes mucho. Pero te haces el chiquión de que no tienes mucho. Señor, lo que tengo está al servicio de mis hermanos. Guíame y ayúdame. Ayudarlos y hasta aún sacrificarme por mis hermanos. Porque yo vivo en tu reino. Amén. Si lo puedes hacer, hermano, podemos alabar el nombre del Señor y podemos cantarle.